Sean bienvenidos a su cápsula informativa número 3 y estaremos hablando sobre ahora el fundamento o la descripción legal que también contiene en nuestros códigos civiles para poder comprender y ahora sí tener en cuenta todos aquellos aspectos que hacen válido efectivamente un contrato ya cuando pretendemos exigir alguna de las obligaciones o el cumplimiento de algunos derechos. Conocemos también y hemos hablado que estas cuestiones pueden ser tanto en derechos reales como en derechos personales. Ahora bien, de acuerdo a nuestro Código Civil, ya hemos asentado que el contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento o porque su objeto o motivo o fin sea ilícito, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Hemos hablado de cuestiones del consentimiento, que es decir, debe de ser escrito o puede ser tácito. Y en cuestiones como estas se tiene que hacer valer de la manera concreta para ser exigido aquellos objetos de obligación o al mismo tiempo el intercambio de derechos. En cuanto al consentimiento, pues bien, dentro del consentimiento, pues hablamos que puede ser expreso o tácito y es cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos que por ley o convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Como comentábamos, en aquellos casos que la ley o por convenio deban manifestarse expresamente, pues va también cumpliendo la obligatoriedad y la formalidad que en efecto nos contiene dentro de los contratos, como puede ser también respetar esta parte de la división de los contratos, reconocer si el contrato es unilateral o si el contrato es bilateral, si el contrato es oneroso o el contrato va a ser también clasificado de una manera oneroso o conmutativo, pues cuando las prestaciones se deben y las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que de ellas puedan apreciar inmediatamente el beneficio o las pérdidas que les cause este. Es aleatorio cuando la prestación debida dependa de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino que hasta ese acontecimiento se realice. Esto de acuerdo al artículo 1814 de nuestro Código Civil para el estado de Chiapas. Asimismo, nosotros podemos seguir avanzando dentro de este sistema, ya que encontramos también ahora la forma. Y en cuanto a la forma de los contratos, bueno, en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas fuera de los casos expresamente designados por la ley. Es decir, estas mismas cuestiones avalan el objeto, motivo, fin de la creación de los contratos y asimismo realizar la exigencia del mismo. Las cláusulas que pueden contener los contratos. Bien, de acuerdo a nuestro capítulo, a partir del artículo 1815 de nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas, nos dice que los contratantes pueden poner las cláusulas que crea convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencias de naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se exprese, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. Asimismo, cita el mismo código que existe los contratantes la posibilidad de que pueden estipular cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. Si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse además daños y perjuicios. Como consiguiente, también recuerda que la nulidad del contrato importa la de la cláusula penal, pero la nulidad de esta no acarreará la de aquel. Sin embargo, cuando se promete por otra persona imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por esta lo prometido, valdrá la pena aunque el contrato no se lleve a efecto por falta del consentimiento de dicha persona. Lo mismo sucederá cuando se estipule con otro a favor de un tercero y la persona con quien lo estipule se sujete a una pena para el caso de no cumplir lo prometido. Es decir, que al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla.
probado que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía la obligación principal. Si la obligación fuera cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción. Es importante tener en cuenta que estas modificaciones también podrán ser realizadas por el juez, quien haya valorado esta posibilidad en cuanto a la cláusula penal y aquellos o aquel intercambio que se obtuvo entre las partes, o si es completamente nulo lo que realmente están tratando de validar ambas partes. Ahora bien, en alguna de nuestras clases estuvimos hablando sobre la interpretación de los contratos. Y bajo este nivel de interpretación doctrinario, también dentro de nuestra ley, es decir, nuestro código, podemos encontrar distintos criterios a partir del artículo 1827. Nos recuerda que si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, estará el sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberá entenderse comprendidos en cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los interesados se propusieron contratar. Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca sus efectos. En esta cuestión sobre el entendimiento, pues también nuestro mismo código nos recuerda que las palabras pueden tener distintas acepciones y serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato, o habíamos comentado una de las cuestiones de utilizar la lógica jurídica. El uso de la costumbre del país se tendrá en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, es decir, las cuestiones de territorialidad también hay que tomarlas en cuenta cuando se realiza una interpretación, en este caso subjetiva. Cuando absolutamente fuera imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato y este fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si fuera oneroso, se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda prevenirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo. En cuanto a las últimas disposiciones, hay un capítulo llamado Disposiciones Finales a partir del artículo 1834 y menciona que los contratos que no estén especialmente reglamentados en el código se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en el ordenamiento. Estas mismas, obviamente, aplicaciones o requisitos se aplicarán de igual manera en cuanto a los convenios. Gracias por su atención. Nos vemos en nuestra próxima cláusula informativa.